Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Montialegre y el día de hoy les vengo a hablar de cotización internacional. ¿Qué es una cotización internacional? Muchos nos preguntamos. Tenemos que tener en cuenta que la globalización exige que los exportadores presenten buenas ofertas en el mercado internacional con agilidad y precisión, al menor costo y con tiempos de provisión exactos. Al presentar una cotización internacional, es muy importante la construcción de una matriz de costos de distribución física internacional, la DFI, la cual permite conocer el conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de los productos, tales como carga, desde el lugar de producción o manufactura en el país de exportación hasta el local del importador en el país destino, bajo el concepto de óptima calidad, costo razonable y entrega justo a tiempo, el Just in Time. Eh, Ahí tendremos que ingresar a un simulador que tenemos disponibles en ProColombia, simulador de costos, para llevarnos una idea de los costos que debemos tener en cuenta. Hoy buscamos orientar a los empresarios colombianos acerca de los puntos a tener en cuenta en el momento de presentar una cotización internacional. Asimismo, encontramos que una cotización internacional, como la que tenemos acá en el ejemplo, es la estimación del precio de una mercancía en función de una negociación con fines de exportación. Como tal, debe determinar el valor del bien o del producto considerando los gastos de producción, exportación y dejando un margen de rentabilidad. Ese margen de rentabilidad no es recomendable colocarlo dentro de esta cotización. Tengamos en cuenta que también la cotización se presenta en una proforma invoice. En ese sentido, la cotización internacional es un documento que debe contener los datos legales de rigor de la empresa y describir detalladamente, haciendo uso de los términos usualmente del comercio internacional, el producto, los términos de pago, plazo y lugar de entrega, precio expresando en el tipo de moneda de la transacción. Miramos el ejemplo y el ejemplo tiene la información de la empresa, de nuestro cliente, una fecha de la factura, en este caso de la factura pro forma o de la cotización, tiene cantidades, cómo está presentado el producto, si en el empaque o el embalaje, una descripción, si la unidad comercial son metros cuadrados, kilogramos, unidades, docenas, milésimas, o sea, lo que tenga que ver la unidad comercial, el precio unitario, el valor total de esas cantidades. Totalizamos cantidades de empaques, cajas, totales, ¿sí? Las totales de cantidades y totales en la moneda de negociación, en este caso es euros. Las condiciones de pago, de cobro, las observaciones en ese sentido, si es un término en Incoterms, las ofertas válidas hasta tal fecha y la entrega de la mercancía es en tal dirección y la forma de pago. Súper importante. Vamos a continuar la explicación. Vamos a hablar sobre lo que debemos tener en cuenta para realizar una cotización internacional y las características son. Normalmente, una cotización que solo dice el precio de exportación deja mucho que desear. Es vital importancia que expliquemos claramente los términos en los que estamos basando para realizar la cotización. Por ejemplo, cuando hablamos de términos de comercio internacional, lo mejor es usar uno de los Incoterms establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, ya que estos facilitan el lenguaje de la cotización. Por ende, es importante hablar sobre los términos Incoterms. En el link que les coloco acá en la presentación, ustedes pueden encontrar los 11 términos Incoterms versión 2010 que están vigentes. Normalmente hablamos de 4 grupos. El grupo, la E, que se habla sobre entrega de la mercancía en origen. La F habla de origen, pero desde el lugar de embarque. La C es entrega de la mercancía en el lugar destino, en el lugar de embarque, o sea, el desembarque. Y el grupo de las D encontramos que es entrega de la mercancía en el país destino. Para mayor información pueden consultar el link o en Legiscomes también hablamos sobre los 11 términos de negociación que básicamente nos responsabilizan de la entrega de la mercancía en el lugar convenido y debemos costear la DFI utilizando los términos Incoterms. Revisando la página o revisando los Incoterms, el S-Word entregamos en fábrica,
La FCA entregamos en el lugar de embarque. Este es un término Incoterms multimodal. La FCA es un término Incoterms multimodal, quiere decir que se puede utilizar en todos los medios de transporte. Normalmente hablamos de una exportación FCA entregada en el aeropuerto de El Dorado, por ejemplo. Encontramos también el CPT y el CIP, son términos multimodales, igual que el DAT, DAP y DDP. Significa que se puede utilizar cualquier otro medio de transporte, combinación de los medios de transporte. Un CPT incluye el costo de transporte el costo de la mercancía más el transporte, la carga sin seguro. Un CIP es entrega la mercancía en el lugar convenido en destino, incluido el transporte principal, en este caso flete aéreo, ¿sí? Por ejemplo, y el seguro internacional. A medida que va aumentando el término de negociación, aumenta la responsabilidad del exportador y del importador disminuye, aunque hay que revisar los costos, ¿no? El término DAT, DAP y DDP traduce básicamente entrega de la mercancía en destinos. Un término FAS es entrega de la mercancía en el puerto de embarque, en este caso puede ser Buenaventura, Cartagena, Santa Marta o Barranquilla, ¿sí? Sin operación portuaria. Un término FOB ya es libre a bordo del costado del buque con aduana de exportación sin flete internacional. Un término CFR es costo de la mercancía entregada en destino con transporte internacional principal. Y el CIF con F es entrega la mercancía en país destino con seguro internacional. Y como les contaba, los términos Incoterms versión 2010 dados por la Cámara de Comercio Internacional tiene vigencia solamente de 10 años. En enero del 2020 ya salen los nuevos, hay términos Incoterms que ya desaparecen, entonces debemos cotizar nuevamente y pues verificar cuáles son los términos Incoterms a necesitar. Recordemos que nunca debemos cotizar en nuestra moneda local a menos de que nuestro cliente así lo haya solicitado. Siempre se aconseja cotizar en la moneda que solicite nuestro cliente. Siempre debemos incluir el tipo de cambio que se utilizó para realizar la cotización y es importante revisar la página del Banco de la República para actualizarla. Las cotizaciones deben acompañarse con un periodo de validez para prevenir fluctuaciones de tipo de cambio u otros factores que puedan alterar los precios de venta de la mercancía. Se recomienda una vigencia de 15 días y hay unas que se manejan hasta 30 días, pero son supremamente especiales. Es recomendable indicar dentro de la cotización el lugar de destino de la mercancía, lugar y país. La fijación del precio para el comercio internacional de un producto debe establecerse considerando algunos elementos que se puedan ser externos a la empresa, por lo que se aconseja consultar los servicios de un experto. Normalmente, la valoración del precio de exportación es la suma de un proceso de análisis de diferentes variables. Por ello, los costos de producción, los costos de distribución internacional, de promoción y comercialización se deben realizar en una matriz de costeo de exportación. Para poder realizar la matriz de costeo de exportación, como les decíamos anteriormente, es importante costear muchos temas. En la imagen ustedes pueden ver una estructura de costos donde se debe estipular el tipo de artículo, por ejemplo, las tallas, las características y colores, los costos de producto como los de producción, por ejemplo, materia prima, mano de obra directa, gastos directos, costos indirectos de fabricación y en los temas de costos de distribución y venta. Esto únicamente para establecer el costo SWORD. SWORD significa en fábrica, y de allí en adelante comenzar a costear la distribución física internacional tanto en origen para llevarla desde la fábrica al puerto, por ejemplo, hacer aduana de exportación, asegurar la mercancía, realizarle flete internacional, que llegue a país destino, descargarla, hacerle la aduana de importación, pagar impuestos y llevarla a la empresa del cliente. Esa matriz ustedes la pueden consultar en el link que les estoy colocando acá en YouTube, donde se les explican los costos que se deben tener en cuenta dependiendo del término de negociación que escojan.
E igualmente visitar el simulador de costos de ProColombia, donde los llevan de la manito explicándole, pues obviamente cómo se llega a establecer un precio para exportación. Los costos de exportación son sumamente importantes, pero también el precio de venta del producto en el mercado mundial tiene una base contable. Esta no es la única variable a tener en cuenta, pues actúa en conjunto con otros factores externos a la empresa, como por ejemplo la necesidad del cliente en tamaño, frecuencia de las compras, los plazos, lugar de entrega, moneda de negociación, la competencia doméstica e internacional de producto y los instrumentos de competitividad, como pueden ser el empleo de zonas francas, los acuerdos comerciales o los incentivos que puedan existir para las exportaciones. Son puntos a tener en cuenta. Igualmente, existen otros puntos que debemos tener en cuenta para la realización de una cotización y estos son: cuando vayamos a continuar haciendo la cotización, debemos tener en cuenta el producto. Es importante que se conozca el nombre comercial y técnico del producto para su identificación a nivel internacional. Por ejemplo, el aguacate es conocido comercialmente, pero la clasificación o a nivel internacional se conoce como paltas y ese sería su nombre técnico. Es supremamente importante conocer el nombre técnico para poder también clasificar el producto arancelariamente. Ese es el segundo punto a tener en cuenta, pues la posición arancelaria del país exportador, de acá Colombia, por ejemplo, es un código de identificación de la mercancía en país de origen. Su posición arancelaria del país importador es diferente, pues cambia los últimos 4 dígitos. El código de identificación, o llamado también correlativo, de la mercancía en el país de destino. Se debe tener en cuenta que en el sistema armonizado de los 6 primeros dígitos se conocen como subpartida y es similar en todo el mundo. Por ello, los últimos 4 dígitos en país de destino cambian. Esa clasificación arancelaria nos da mucha información para poder conocer los aranceles que pagan. Por ejemplo, ustedes ingresan a la página de la DIAN por clasificación arancelaria. En la imagen se ve un pantallazo de esa página web. Allí se clasifica por capítulos, son 98 capítulos, 21 sesiones, donde ustedes pueden claramente identificar su producto, si es para una importación o exportación. Pero, bueno, los invito a consultar los primeros 2 links que les estoy colocando en la pantalla para que puedan guiarse para poder clasificar cualquier producto, pero siempre de la mano con un experto. Y el último link, MapMac, es un link para poder conocer los requerimientos de ingreso del país destino. Por ejemplo, yo acá saco mi aguacate, tenemos normas técnicas para salida, exportación de aguacate, son vistos fitosanitarios del ICA, donde nos pide un registro de la finca donde esté sacando el aguacate, y en el proceso de exportación un visto bueno del producto que esté ok en condiciones. Pero en destino debemos verificar que el producto cumpla con unas características de ingreso, de pronto etiquetado o condiciones fitosanitarias que nos están exigiendo en el país, y también un arancel. Entonces es bueno consultar esta página para saber qué condiciones nos están pidiendo en país destino. Nuestra cotización igualmente nos pide unidad comercial de venta. En este punto se especifica la cantidad de unidades de producto de venta, ejemplo, pares de zapatos, unidades, metros, kilogramos, litros, entre otros. También nos especifica el término Incoterms, de los 11 términos Incoterms que les hablaba anteriormente, para poder estipular el precio, ¿no? Un quinto punto a tener en cuenta es el empaque y el embalaje. Recordemos que empaque y embalaje son diferentes. Entonces, el tipo de empaque y dimensiones, es primordial precisar el tipo de empaque y sus dimensiones porque esto puede afectar los costos de acuerdo con el modo de transporte. Ejemplo, cajas de cartón corrugado, guacal, barril, entre otros. El país origen, es bueno informar el punto de carga de la mercancía y el punto de embarque. Puede ser carga en Bogotá y embarque en Cartagena. Sale la mercancía a Bogotá con destino a Cartagena y de allí al país destino. Es donde se inicia el costo y el tiempo de la distribución física internacional, DFI. El destino es muy importante. El país
Puerto de desembarque, punto de entrega. Es muy importante tener claridad sobre este punto para así negociar fácilmente los fletes internacionales. El peso total, kilogramos o toneladas, es importante estipular si el peso neto o peso bruto. Se debe tener con exactitud el peso total de la mercancía a exportar, ya que esta variable define el costo de los fletes nacionales e internacionales. La unidad de carga igualmente es importante. Manera de transportar la carga, ejemplo, estivas, contenedores, remolques, entre otros.